Hola, hola amigos. Bueno, nos encontramos en un episodio más de nuestro Sante Podcast. Justo estamos en nuestro 10º episodio, ya casi terminamos el trimestre. Gracias por acompañarnos en este episodio. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nosotros. Vamos a indagar un poquito más acerca de la Biblia. El día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con el pastor Iván. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo se encuentra? ¿Nos puede hablar un poquito acerca de usted? Buenas tardes Heidi, gusto en saludarte. De igual manera a todos los que nos están escuchando y compartiendo con nosotros. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre, bueno, ya lo mencionó Heidi, es Ibar Carreón. Su servidor pues es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo soy originario de Monterrey, de allá por donde están cada uno de ustedes, pero actualmente me encuentro trabajando o sirviendo al Señor en la ciudad de Nuevo Laredo. Por acá soy pastor. Así que estamos un poquito cerquita, pero bueno, estamos por acá por Nuevo Laredo. Y bueno, pues estoy muy agradecido por la invitación que me han dado para estar aquí con ustedes. Esperemos que sea de bendición esta plática que vamos a tener. Y aprovecho este espacio para agradecer y saludar también a Vero, a Verito, que ella fue la que me invitó aquí. Fíjate, Heidi, que ella y yo estuvimos estudiando juntos en la secundaria y prepa en el colegio. Entonces, pues por ahí se hizo la amistad y me dio gusto saber que tienen este programa, este ministerio. Les felicito y les invito a que sigamos estudiando de la Biblia, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias pues, por acompañarnos y por recibir nuestra invitación. ¿Le parece que antes de iniciar hagamos una oración? Me parece muy bien. Muy Oramos bien, entonces. sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Padre, te damos las gracias porque nos permites un día más de vida, Señor, y en este momento te pedimos de tu dirección que nos guíes, Señor, a través de estas preguntas, que a las personas que lleguemos y que escuchen esto sea de gran bendición. Te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Amén. Muy bien, pues bueno, en esta semana que estuvimos ahí viendo mucho sobre la Biblia, sabemos que la Biblia pues no es cualquier libro, es una revelación de Dios, justo como lo dice la lección, que pues fue dada a través de personas reales, que estuvieron en lugares reales y que tuvieron pues estuvieron experiencias reales con un Dios muy real, ¿no? Entonces, pastor, ¿qué nos puede decir justamente en esta sección de superar las dudas? ¿Qué tipo de dudas y preguntas tenían los discípulos de Cristo después de su muerte? Bueno, Heidi, como tú bien lo mencionas, creo que es un tema fundamental para todo cristiano, ¿no? Entendiendo que la Biblia es la base de todos nosotros, de los cristianos. Ahora, me gustaría que creo que es muy importante recordar, sé que probablemente estamos muy familiarizados con el concepto de cristianismo, ¿no? Pero yendo un poquito a qué significa literalmente cristianismo, pues es una composición, ¿no? De dos palabras que al final es un seguidor de Cristo, ¿no? Esto es muy importante que lo entendamos o que lo recordemos ahora que vamos a hablar de la Biblia, porque toda la persona que se dice ser cristiano, creo, Heidi, tú compartes conmigo que somos cristianos. Cuando yo digo yo soy cristiano, estamos diciendo que yo creo en Jesús, pero más allá de eso, decimos también que somos seguidores de Jesús. Y es ahí donde entendemos o debemos de recordar la importancia que tenía la Biblia para Jesús, ¿sí? Porque si para Jesús era muy importante la Biblia, entonces quiere decir que para nosotros como cristianos, la Biblia también es muy importante, ¿no? Sin embargo, bueno, encontramos también en la sociedad donde vivimos hoy en día, Heidi, que cuando hablamos de la Biblia, pues hablamos de una controversia, ¿no? Porque tú sabes que una palabra clave dentro de la sociedad o dentro del estudio, ¿no? De la filosofía, pues está la verdad, ¿no? Donde buscamos siempre conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Hay muchas personas que dicen que la verdad es subjetiva, ¿no? Que la verdad es algo que depende de cada persona. Pero nosotros creemos que la Biblia es la fuente de la verdad, ¿no? Y entonces una palabra clave para esto es la fe. Y bueno, justamente de lo que tú me hablabas, o la pregunta acerca de los discípulos, acerca de este pasaje, ¿no? Que la lección nos mencionaba, en el que pues ellos tenían dudas, ¿no? Porque su fe, digamos que de alguna forma, estaba
no sé, no estaba tan fundamentada en como lo había sido antes, ¿no? Sin embargo, ahí vemos cómo la respuesta de Jesús nos enseña a cómo debemos de nosotros tomar la Biblia, ¿no? Porque ellos tenían la duda, ¿será que lo que Jesús nos enseñó era real? Porque sí, habían compartido mucho tiempo con Jesús, ¿recuerdas? Pero al final de cuentas, cuando vieron que Jesús murió, pues se quedaron como, bueno, pues no se supone que él iba a ser el rey de Israel. Entonces tuvieron esas dudas, ¿no? Ahora, creo que es válido tener dudas, Heidi, creo que todos en algún momento llegamos a esta duda, quizá algunos nosotros lo hemos tenido en el pasado y hoy en día ya no está la duda, pero probablemente alguien que nos está escuchando, Heidi, puede estar pensando o más bien teniendo dudas también, ¿no? De realmente existe Jesús o realmente la Biblia es verdadera, es de la fuente de la verdad. Pero bueno, creo que es muy importante entender, como te decía al principio, que al ser cristianos debemos de darnos cuenta que si Jesús, al estar en este mundo, nos enseñó que la Biblia es la fuente de la verdad, entonces creo yo que es cuestión, Heidi, de que nosotros podamos darnos un tiempo para poder experimentar y probar. Y nos vamos a dar cuenta de la realidad cuando practiquemos el estudiar la Biblia, ¿no? Así que, pues sí, la duda era la fe y bueno, podemos aprender mucho acerca de confiar, pero la realidad es que va a ser muy difícil creer en la Biblia, Heidi, sin que antes dediquemos tiempo para estudiar la Biblia. Sí, la verdad es que sí, creo que también como cristianos es muy importante seguir a Jesús y todo, creo que las dudas que podamos tener podemos ir a la Biblia y muchas de las dudas que tengamos pueden ser resueltas si obviamente pedimos la dirección de Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo usó Jesús las profecías de la Biblia para reavivar la fe de los discípulos que dudaban? Bueno, creo, Heidi, que si nosotros podemos, o más bien si pudimos leer la lección, estudiarla, y si no, fácil. Estamos hablando de un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 24, ¿no? Entonces, tranquilamente ustedes pueden ir a Lucas 24. Encontramos que, bueno, los discípulos al ver que Jesús murió y que al ver que tenían esta duda, unas mujeres, María Magdalena y compañía, digo, a lo mejor alguien de aquí no lo estudió, por eso lo estoy recordando, ¿no? Ellos fueron y vieron que el sepulcro donde estaba Jesús, ¿qué había pasado? ¿Recuerdas? Pues ya estaba vacío, ¿no? Entonces ahí recordaron que Jesús ya les había dicho que él iba a morir y que iba a resucitar. Es decir, no era nada nuevo, pero sí era algo que probaba su fe, ¿no? Es decir, había sentimientos, estaba el miedo. Entonces, pues ellos tenían también esa duda, los discípulos. Y Jesús decide a través de una persona, no dijo claramente que él era Jesús, pero se les presentó y entonces les preguntó que qué estaba pasando, ¿no? Y algo que es muy interesante es que al Jesús ver la duda de ellos, de realmente Jesús era Dios o por qué murió, etcétera, pues Jesús tranquilamente, digo, Heidi, Jesús tenía el poder, ¿no? Jesús pudo haberles dicho, miren, yo soy Jesús, ¿no? Yo soy el que murió, estoy vivo. Jesús pudo haberles enseñado quizá las marcas de sus manos, ¿no? Pero hay algo muy interesante que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Jesús dice el versículo 25, y si ustedes pueden leerlo en la Biblia, y si alguien no tiene Biblia, pues ya en Google está la Biblia, ¿no? O sea, es muy fácil encontrarla. Pero si ustedes pueden ver, Jesús no hizo eso, Jesús no reflejó o no les mostró que Él era el que había muerto, sino que dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿no? Es decir, Jesús en esta parte, en vez de mostrarles, yo soy Jesús, miren, Jesús lo que hace es, empieza a leer toda la Biblia, porque creo que es algo que vamos a hablar en la sección que sigue, ¿no? Pero dando un poquito de spoilers, pues bueno, ya lo estudiaron, pero
la Biblia es un libro muy diferente a los demás. Aunque es un libro como cualquier otro libro que vamos a ver en nuestras manos, en una biblioteca, la Biblia es diferente porque tiene diferentes autores, ¿no? O sea, no solamente está escrito por alguien, sino que son muchas personas quienes tuvieron la oportunidad de escribir. Entonces, lo que hace Jesús en este momento, Heidi, me llama mucho la atención, comienza a citar los autores, todos los autores de la Biblia, para que ellos pudieran ver que todos tenían algo en común, hablaban de él, ¿sí? Hablaban de Jesús, hablaban de que Jesús iba a venir a este mundo, iba a sufrir, iba a morir e iba a resucitar. Es decir, lo que hace Jesús no es darles una prueba de que él era. Lo que hace Jesús es decirles, miren, la Biblia en todos lados habla al respecto de este suceso. Entonces Jesús lo que les estaba tratando de decir era que para que ellos pudieran resolver sus dudas, tenían que conocer la Biblia. Y es un mensaje que, si bien era para los discípulos, pues también es para nosotros, ¿no? Si queremos conocer la Biblia, pues hay que estudiarla, hay que saber qué dice, ¿no? Sí, así es. Creo que Jesús lo dejó muy claro, o sea, ante todas las historias que vemos en la Biblia, todas tienen también como un propósito de que sí, nos dejó claro la resurrección, pero es para nosotros estar confiados en que tenemos salvación en Es Él. correcto. La siguiente pregunta es, ¿por qué crees que Jesús usó varios libros de la Biblia para respaldar sus enseñanzas y no solo Salmos o Isaías? Bueno, pues no me vas a dejar mentir, yo creo que bueno, hay otros libros también, pero Salmos e Isaías, pues hoy en día son unos libros muy conocidos, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros los estudiamos. Sin embargo, era lo similar o lo mismo en ese momento, en esa época donde estaban ellos viviendo. Ahora, algo que creo que es bueno aclarar por si alguien no lo tiene muy presente, es que ese momento del que estamos hablando, en el que Jesús resucitó, pues es un momento en el que ya pasó un cierto tiempo, ¿no? O sea, pasado aproximadamente 2000 años, un poquito menos, ¿no? Entendiendo el tiempo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que al final de cuentas, ellos no tenían la Biblia completamente como tú y yo la tenemos, ¿no? Es decir, para ellos la Biblia o cuando Jesús habla de las escrituras, se está refiriendo a lo que para nosotros es ahorita el Antiguo Testamento. Sí, creo que eso es algo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. En ese contexto histórico solamente existía lo que hoy es el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, lo que hace Jesús es usarlos a todos los autores. ¿Por qué? Creo que va de la mano con lo que platicamos hace un momento, ¿no? O sea, lo que Jesús quería mostrarles, creo yo, es que pues que ellos se dieran cuenta que todo lo que estaba pasando tenía evidencias. Creo que hoy en día usamos mucho una frase, no vas a concordar conmigo, Heidi, el ver para creer, ¿no? O sea, muchas veces lo usamos para decir, yo quiero evidencias, ¿no? Y está bien, creo que es válido y creo que es bueno que cada uno de nosotros tengamos argumentos, ¿no? Claro que gran parte, o si bien digo, el creer en Jesús tiene que ver con la fe, con la confianza, pero hay evidencias para darnos cuenta de que confiar en eso es algo congruente, es algo correcto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí lo que Jesús trata de darles son evidencias, que ellos pudieran ver este libro tan sagrado y que se pudieran dar cuenta, pues es que lo que estoy viviendo ahorita es algo que está en la Biblia. Y bueno, tiene que ver con lo que Jesús había tratado de hacer durante toda su ministerio, que duró prácticamente unos 3 años aproximadamente, ¿no? Jesús, si nos damos cuenta en los evangelios, lo que Jesús hace en todo momento es llevarlos a la Biblia. Si nos damos cuenta, todos los sermones de Jesús, Jesús siempre citaba a las escrituras, ¿no? Al Antiguo Testamento, a los profetas. Jesús citaba, porque el interés de Jesús siempre fue llevar a sus discípulos a la Biblia, ¿no? Jesús dijo unas palabras muy interesantes, escudriñar las escrituras, ¿no? O sea, Jesús les decía, estudien la Biblia. Entonces, hasta el último momento que estuvo con ellos, Heidi, Jesús quiso hacer eso, que estudiaran la Biblia. Y aquí quiso decirles, estudien la Biblia porque cada uno de los escritores de este libro se unen para hablar de la misma persona. Entonces, creo que Jesús quería darles más evidencias de que valía la pena confiar en este libro, ¿no? Sí, así es como todos los libros de la Biblia fueron escritos por diferentes autores, pero al final todos tenían la inspiración divina, ¿no? La inspiración de Dios. Correcto.
y pues así Así nos dice es, como que todo el Antiguo Testamento tiene como diferentes protagonistas en ciertos libros, pero al final de cuentas es todo, nos habla de la salvación, ¿no? así Y es. aquí como reflexión personal, dice, ¿cómo han fortalecido las profecías tu confianza en la Biblia y en Jesús? Pues bueno, creo que es muy importante entender que este libro de la Biblia no solamente es un libro, que una de las principales diferencias de la Biblia con los demás es que la Biblia va algo más allá que se puede explicar, pero que no lo vas a entender hasta que tú o nosotros lo experimentemos por cuenta propia, ¿no? O sea, realmente la Biblia tiene una profundidad que dimensionamos cuando lo experimentamos, ¿no? Y bueno, creo que a lo largo de mi vida yo he podido notar cómo aunque la Biblia se escribió mucho tiempo atrás, aproximadamente unos 1500 años atrás, muchas veces yo leo la Biblia y no sé si a ti te ha pasado, pero pareciera que me está hablando a mí, o sea, pareciera que me está diciendo algo que yo necesito escuchar en el momento y digo, oye, pues estoy en el 2026, estoy viviendo en un contexto de lo que me rodea totalmente distinto a lo que pasaba 1500 años atrás. Y nosotros somos testigos de que los años cambian, ¿no? O sea, la vida no es la misma en el 2026 como la vivíamos en los 2010, ¿no? O sea, es muy diferente. Sin embargo, parece, o más bien, la Biblia trasciende aún sobre el contexto o la, sí, la cultura en la que vivamos. Y eso nos habla de que hay algo especial en este libro, ¿no? Como tú decías hace un momento, Heidi, o sea, aunque son diferentes escritores, hay uno que es la mente maestra, ¿no? Y eso es lo que hace Dios. O sea, lo que Dios hace es que a través de la Biblia nosotros podamos encontrar un mensaje especial, ¿no? Y la verdad es que yo he sido testigo, gracias a Dios, gracias a su misericordia, he sido testigo no solamente en mi vida, sino que he podido ver a través de los lugares en los que he estado, cómo a través de la Biblia Dios ha hecho milagros en vida de otras personas. Y creo que cada vez que nosotros dedicamos tiempo para ver las experiencias de otros, es como una evidencia más de decir, vale la pena confiar en Dios, ¿no? Sí, también he visto como que cuando lees la Biblia, algo en ti cambia. O sea, no, creo que es el poder de Dios de que nos lleva a ser mejores personas, a seguirle, a confiar en que pues todo lo que Él diga se cumple. O sea, como o sea, lo del Antiguo Testamento que decía que Él iba a morir y pasó, o sea, todavía no había pasado y pasó, o sea, creo que nos lleva a confiar en que es verdad, todo lo que dice la Biblia es verdad y nos lleva a ver que pues Jesús conoce el futuro y cumple sus promesas. Sí es, definitivamente, y creo que, repito, y creo que es una lección muy importante, pues es algo que tenemos que experimentar personalmente, ¿no? O sea, difícilmente porque tú y yo estemos ahorita hablando de la Biblia y tratando de convencer a la gente que la estudie, difícilmente eso va a lograr ser un impacto tan grande en ellos como el que ellos se metan a estudiar la Biblia. Así que si estás escuchando eso, dedica el tiempo, experiméntalo, vas a ver que te va a servir mucho. Sí, justamente en esta sección de confiar en la Biblia, ¿qué razones darías para explicar por qué la Biblia es verdadera? Bueno, creo que hay diferentes razones, pero te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace ya unos años atrás, estudiando y leyendo por ahí, encontré la historia de un hombre que se llamaba, sí, se llamaba Iván Panin, ¿no? Este hombre era ruso, creo que el mismo apellido lo nota, ¿no? Pero este hombre era ruso y este hombre se declaraba agnóstico, ¿no? Es decir, él no creía en Dios, pero no descartaba la idea, es decir, era indiferente ante la situación, ¿no? Sin embargo, este hombre era un comentarista literario, ¿no? Un crítico literario. Entonces, lo que él hacía, pues como el nombre lo dice, era estudiar libros, estudiar profundamente un libro y hacer una crítica, no solamente al libro, sino al autor, ¿no? La forma en la que él lo estudiaba. Entonces, un día, se puso el reto, ¿no? De al no creer en la Biblia, pero al él ser, perdón, un crítico, pues dijo, pues
voy a criticar la Biblia, ¿no? Entonces él comenzó a estudiar la Biblia con ese propósito de poder analizar, ¿no? Pero él contaba que al él estudiar la Biblia, pues se convirtió en cristiano, ¿no? Al final de cuentas, el propósito de él era como hacer una crítica, encontrar errores, pero terminó convirtiéndose en cristiano. Porque hay algo muy interesante. A mí creo que hay muchos argumentos, Heidi, pero el que más me llama la atención es el hecho de que la Biblia es un libro de diferentes autores. Imagínate, Heidi, que tú y yo somos autores, ¿no? Tú eres una autora, yo soy un autor. Nosotros tenemos diferente forma de pensar, ¿no? Aunque somos cristianos y nuestra cultura, lo que hemos vivido, nos hace pensar diferente, ¿verdad? Entonces, puede ser a lo mejor que yo al escribir me enfoque tanto en el amor y que el amor y el amor, porque lo que he vivido es el amor, ¿no? Pero a lo mejor tú te enfocas más en, no sé, la confianza, ¿no? La confianza, y cada quien tiene su postura, tiene su pensamiento. Y en la Biblia encontramos 66 libros, ¿no? Pero en los 66 libros tampoco encontramos 66 autores, porque hay autores que escribieron varios libros, ¿no? Ujú. Pero si algo me llama la atención, Heidi, es que ningún libro contradice al otro, ¿sí? Es algo que no vamos a encontrar. No vamos a encontrar en la Biblia una contradicción. Ahora, creo que cualquier persona diría, bueno, pues es que ¿cómo vas a encontrar que un libro se contradiga? Pues sí, cuando estamos hablando de un autor, pero aquí estamos hablando más de 20 autores, es decir, 20 personas diferentes, por poner un número. Realmente ahorita no recuerdo la cantidad exacta, pero a lo mejor alguien se va a acordar y lo va a poner ahí en los comentarios. Pero eh, son muchos autores y ninguno se contradice. O sea, creo yo, Heidi, que si fuera un libro cualquiera, uno tendría que contradecirse, pero ninguno se va a contradecir. Ahora, dirías tú, bueno, o diría alguien, se pusieron de acuerdo. No, se pusieron de acuerdo, o en este caso, digamos, pues yo estuve investigando a Heidi, estuve leyendo sobre lo que Lady escribió para poder escribir, pues lo mismo que ella, ¿no? Para no contradecirnos. Ahora, estamos hablando de un libro que se escribió en un periodo de 1500 años. O sea, todavía si hubiera unos 20 años de diferencia, 30, pues te creería que se investigaron, platicaron, pero en 1500 años, o sea, ¿de qué forma se van a poner de acuerdo, no? O sea, es como de que, ¿cómo? Ahora, ahorita bien fácil, nos metemos al internet y encontramos todo, ¿no? Pero en ese momento, evidentemente, ni siquiera existían las computadoras, no existía la tecnología como lo tenemos hoy, no había forma de comunicarse fácil, es decir, no había ningún medio de comunicación como ahorita. Entonces, ¿cómo es posible que en 1500 años todos los autores se pusieron de acuerdo al escribir y no se contradicen? Claro, hay que tomar en cuenta que la Biblia pasó por una investigación, un conjunto de estudios para ver que todos estuvieran de acuerdo, pero al final de cuentas es una obra en la que sí o sí, Heidi, al estudiar este tipo de cosas nos damos cuenta que definitivamente alguien tuvo que estar detrás de eso, ¿no? Entonces, desde esa parte, Heidi, creo que hay razones lógicas para decir, hay un ser que está por detrás de la Biblia. Sí, creo que no me había puesto a pensar en eso de que a veces es muy difícil como que 3 personas se pongan de acuerdo para Exacto. decidir algo. Ahora, ¿cómo más de 20 personas se van a poner de acuerdo? Pues la verdad es que no me parece lógico, pero pues gracias a Dios que tenemos la Biblia que nos dejó como cómo encontrar y resolver nuestras dudas. Y creo que también lo que me impacta mucho es que las personas que cuando realmente estudias la Biblia y que pides la dirección de Dios, porque es muy diferente a veces leerla, pero sin una dirección divina, encuentras cómo realmente hay aspectos de tu vida que cambian y que nos enseña que la Biblia transforma vidas. Definitivamente, transforma. Y bueno, creo que eso va un poquito más adelante, pero sí, es cierto, o sea, y volvemos a lo mismo, y me gustaría ser muy enfático con esto, o sea, cualquier persona que tenga duda necesita probar para poder creer, definitivamente. Sí, podemos estar diciendo como las cosas en que nos ha ayudado a nosotros la Biblia, pero nadie lo va a experimentar hasta que realmente ellos busquen en la Biblia. Es La correcto. siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencia la Biblia de cualquier otro libro de la historia de la humanidad? Bueno, ya hablamos uno, ¿no? Que es la autoría, ¿no? La autoría en la que no vamos a encontrar diferentes personas que están detrás del libro y que no estuvieron sentados juntos, ¿no? O sea, nosotros
hoy en día sabemos que cuando una persona va a publicar un libro por su cuenta, pues primero, pues él lo escribe, ¿no? Tiene personas con las que comparte sus ideas, le dan ahí consentimiento, pero antes de publicarlo, tiene que pasar por un estudio más fuerte, ¿no? O sea, tiene que pasar por personas, no recuerdo cómo se les llama, pero tienen que estar ellos viendo, ¿no? O sea, tiene que pasar por ciertos filtros para luego decir, ok, ya está listo para publicarse. ¿No? Cuando es un libro de diferentes autores, pues muchos se sientan, no, todos se sientan, pero aquí ninguno de los autores se sentó a escribir juntos, ¿sí? Nos damos cuenta de esto. Ahora, la Biblia es clara, la Biblia dice que todo es inspirado por Dios, ¿no? Entonces, entendemos que la Biblia es un libro que está inspirado por Dios. Los demás libros, pues, son el mismo autor, etcétera, pero no están inspirados por Dios. Esa es la principal diferencia. Ahora, la Biblia es un libro que trasciende, que permanece. También ya lo mencionábamos, pero no dimos tanto detalle. 1500 años aproximadamente duró escribiéndose la Biblia, ¿no? O sea, todos los libros que encontramos hoy en día. Pues tú y yo ni siquiera existíamos, ¿no? Ni creo que nuestros abuelos, ni los tatarabuelos, ni... Y nos vamos a ir para atrás, o sea, no existían. Y aún así es un libro que ha permanecido. O sea, ¿cómo es posible, Heidi, que un libro como este, que tiene más de 1500 años de existencia, entendiendo que el tiempo lo contamos desde Cristo, ¿no? Después de Cristo, y vamos en el 2026, ¿no? Después de Cristo. O sea, entonces tiene más de 2026 años y a pesar de eso, aún se mantiene. Y es la misma pregunta, ¿cómo es que un libro que tiene esa cantidad de años sigue permaneciendo, ¿no? O sea, ¿cuántos libros que tengan la misma antigüedad que la Biblia encontramos hoy en día que tienen la misma facilidad de encontrarlos? Puede que exista alguno otro porque hay libros que de paso hablan de la Biblia, ¿no? O que son de historiadores que estuvieron por ahí, como Josefo, que es un libro también muy antiguo, pero que da evidencia de la Biblia, pero no lo encontramos como ahorita que la Biblia la tenemos tan clara en cualquier momento, ¿no? Ahora, si investigamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es el libro con más traducciones que existe. O sea, la Biblia ha sido traducida en todos lados, la Biblia es el libro que más impresiones ha tenido, es decir, es un libro exitoso, por usar un término popular, ¿no? Es un libro exitoso, pero que ha trascendido por muchos años. Entonces, creo que esa es la principal diferencia. Y creo que eso que lo hace diferente, Heidi, por más que pase el tiempo, no va a ser un libro capaz de igualarse a la Biblia, ¿sí? O sea, ningún otro libro va a llegar a los mismos números que la Biblia, por una simple y sencilla razón, ¿no? Que este libro está inspirado por Dios, que este libro proviene de alguien más que no es humano. Humanos han escrito libros muy exitosos, Heidi, ¿no? Y que todos conocen, todo el mundo conoce, pero ese libro más exitoso no se va a igualar nunca a la Biblia, porque este libro es proveniente de Dios. Entonces, pues creo que es una de las diferencias más grandes, ¿no? Sí, creo que es, y la más importante, ¿no? De que Dios fue el total que inspiró a todos los autores y creo que pues eso es lo más importante, ¿verdad? Así es. Ahora, de reflexión aquí es, ¿cómo ha transformado la Biblia tu vida o la vida de tus amigos y familiares? Bueno, pues yo crecí, digo, gracias a Dios, crecí en una familia que, pues, era adventista, ¿no? Desde pequeño o desde mucho tiempo atrás. Es decir, crecí en un ambiente familiar en el que pues ya la Biblia tenía que ser el centro, ¿no? Y yo recuerdo que pues mis padres me enseñaban, bueno, en nuestra iglesia, en la iglesia adventista, pues tenemos esto, ¿no? La lección, ¿no? Y yo recuerdo que una de las cosas que todos los días me decían era, estudia la lección, estudia la lección. Y pues la realidad es que, o sea, siendo honesto, pues el estudio de la lección fue algo que o sea, lo hacía para que me dejaran hacer otras cosas, ¿no? Pero creo yo que fue a partir de la secundaria, prepa, yo creo, donde yo por cuenta propia dije, ok, voy a estudiar la Biblia, ¿no? Y definitivamente, o sea, creo que a partir de ahí la forma de pensar, mis hábitos, incluso la forma de verme a mí mismo cambió, ¿no? Entonces creo yo que el estudiar la Biblia es algo que ayuda mucho y como te lo decía hace un momento, el hecho de que ahorita soy pastor me ha ayudado a conocer a historias de muchas personas que han logrado encontrar en Jesús una respuesta, ¿no? O sea, es algo muy interesante. Hace una semana platicaba con una persona
que justamente, creo que esto va a ser un buen puente para la siguiente, una persona que, una hermana de la iglesia, que hace tiempo atrás, cuando ella tenía 19, no, 16 años, por ahí tuvo ahí situaciones y estuvo ahí, tuvo un hijo, avanzó su edad muy pequeña ella, ¿no? Pero avanzó después, a los 26 años falleció su esposo, entonces era una joven que ya tenía, para ese entonces tenía dos hijos y se había quedado sola y luego tuvo otra persona y pasó unos eventos muy difíciles, se metieron a su casa dos veces, es decir, pasó por muchas situaciones muy complicadas y cuando yo, la verdad que Heidi, cuando yo estaba escuchando su historia, mi primera reacción fue, ¿cómo es que llegó hasta aquí? O sea, ¿cómo es que está aquí? Porque he escuchado otro tipo de historias similares en la que no quieren saber nada de Dios, no quieren nada. ¿Por qué? Porque creen que Dios los ha abandonado. Pero de verdad que yo escuché eso y dije, hey, wow, ¿cómo puede ser? Y sobre todo que yo conocía a esa hermana, pero nunca me había sentado a platicar con ella. Y tú la ves, es alguien que hace muchas bromas, chistes. O sea, tú la ves que es una persona muy relajienta, ¿no? Alguien con quien agrada pasar un momento. Y cuando estaba escuchando esa historia, me decía la hermana, pastor, no me cree, ¿verdad? Y yo le dije, hermana, la verdad es que así rápidamente no le creo. O sea, ¿cómo puede ser que a pesar de todo eso que usted vivió, ahora usted es muy diferente? Y pues ya, o sea, me dijo, no, pues es que conocí a Dios, estudié la Biblia y a partir de eso entendí, ¿no? Que pues el plan de Dios para mi vida era uno diferente a lo que yo creía, ¿no? Y aquí es donde yo, bueno, esta fue la última vez que yo me quedé analizando y pensé y dije, wow, o sea, la Biblia transforma, bueno, cambio, Dios transforma a través de la Biblia, ¿no? Entonces, creo que este tipo de testimonios ayudan a entender eso, Heidi, que la Biblia es un libro que cuando tú y yo lo estudiamos, transforma nuestras vidas. Sí, la verdad es que sí, a mí, bueno, tengo una prima que ella también va a la iglesia adventista no sé si recuerdas, bueno, siempre se da por cada año el libro como misionero y así. Sí, sí, sí. Entonces, mi prima dejó olvidado esto en la casa de su abuelita. Ella pertenecía a otra religión, pero pues no iba como muy seguido a esta religión. Entonces, le dio curiosidad pues ver que dejó su nieto olvidado. Entonces, empezó a revisar el libro y pues no es tan largo los libros misioneros que se da cada año. Entonces, lo leyó y la verdad es que por ese libro, que, o sea, no necesitó de que alguien fuera como que a decirle o a platicarle sobre Dios, ella decidió bautizarse y la verdad es que pues fue como un cambio en su vida porque vimos que ciertas acciones o ciertas cosas que había pasado fuertes en su vida estaban como algo sanadas, no sé por así decirlo, porque pues básicamente Dios nos ayuda en eso, en sanar cosas que hemos pasado, en las tristezas, así, cualquier cosa lo podemos encontrar en la Biblia y vamos a encontrar paz sobre todo. Entonces, pues a mí me dio como mucha alegría de que por el simple hecho de nada más de olvidar el libro y ella le dio curiosidad, investigó más y ahora la verdad es que va, o sea, cada sábado a la iglesia, le gusta mucho participar, entonces creo que hay muchas formas en las que también se pueden llegar a las personas. Definitivamente. La Biblia es un tesoro y Dios es un ser infinito que de diferentes formas puede llevarnos, ¿no? Así que, pues es cuestión de querer, no es cuestión de querer. Sí, la verdad. Aquí en esta sección de Encuentro con Dios, ¿quién está detrás de las escrituras? Bueno, pues creo que ya lo hemos platicado mucho, solamente es recordar, detrás está Dios, ¿no? O sea, es Dios quien está detrás. Y creo que si vemos a cada autor en la Biblia, si nos ponemos a analizarlo, a estudiarlo, nos damos cuenta que hay una característica en común de todos los autores, que todos reconocen, todos creen en Dios. Es decir, cada uno de ellos entiende o entendió que fue una persona que fue usado por Dios, instruido por Dios para poder escribir este libro. Es decir, en otras palabras, no hay egoísmo. No hay ego así de que, pues yo escribí este libro. No, todos reconocen que es Dios. Y eso, pues es una señal más, o sea, todos los autores describen que Dios los escogió, Dios los envió, Dios, o sea, todos los libros hablan de Dios, ¿no? Todos señalan a Jesús. Entonces, ¿quién sembró esa idea? Dios. Digo, la misma Biblia lo aclara, ¿no? Pero
pues no solamente con leer que la Biblia dice en 2 de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, sino que también basta con darnos cuenta que cada autor, pues reconoce que fue Dios quien escribió, ¿no? ¿O quien nos inspiró. Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, el mensaje viene de Dios y todos los libros fueron inspirados por él. La siguiente pregunta es, ¿cómo profundiza tu relación con Jesús reconocerlo como cumplimiento de las Escrituras? Bueno, decíamos hace un momento que si nosotros estudiamos la Biblia es porque somos cristianos, ¿no? Y pues cuando somos cristianos es porque Jesús es el centro, ¿no? Jesús es nuestra sí, nuestro objetivo, ¿no? En quien creemos. Entonces, el hecho de saber que la Biblia es la palabra de Dios, el hecho de creer que Jesús es Dios. Yo no sé si tú en algún momento te has preguntado, yo en algún momento sí dije, qué padre hubiera sido haber sido un discípulo. ¿Por qué? Porque pues los discípulos escucharon a Jesús, ¿no? O sea, estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús, tuvieron esa experiencia de estar con Él, de estar con Dios. Y bueno, si no nos damos cuenta, pues realmente al nosotros estudiar la Biblia, podemos lograr lo mismo que hacían los discípulos. Quizá no vamos a escuchar una voz literalmente que nos va a estar hablando como lo hacían los discípulos, pero sí vamos a estar escuchando a ese mismo ser que estaba tratando de sembrar un mensaje en los discípulos. Así que al nosotros reconocer que la Biblia habla de Jesús, que la Biblia viene del mismo Dios, podemos entender que si queremos escuchar la voz de Dios, entonces vale la pena ir a la Biblia, ¿no? Y entonces al entender eso, pues la motivación de todo cristiano tendría que ser, pues quiero estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque si soy cristiano, pues quiero seguir a Jesús, voy a estudiar la Biblia, ¿no? Entonces creo que ahí entra la razón del por qué yo digo o por qué nosotros deberíamos decir, quiero estudiar la Biblia, quiero escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Fácil, estudia tu Biblia, no hay otra. Sí, la verdad es que sí, es que no es solo estamos estudiando como historias que sucedieron en el pasado, sino que la Biblia es clara, nos deja ver el carácter de Jesús, su amor y pues lo que quiere decirnos a todos nosotros. Es correcto, sí, definitivamente. Sí, que, a ver, como siguiente pregunta es, ¿qué, ¿qué pueden hacer las escrituras por nosotros? ¿Qué pueden hacer las escrituras por nosotros? Eh, pues creo que bueno, te lo pongo de esta forma. Hace unos años, bueno, yo antes de estar aquí en Nuevo Laredo, yo estaba en Matamoros. Y estando en Matamoros, un día, no recuerdo sinceramente por qué, pero un día terminé sentado con una psicóloga platicando. No estaba teniendo una sesión, sino estábamos dialogando nada más. Y dentro de la plática, pues obviamente pues, salió que ella era psicóloga, salió que yo era pastor. Y entonces, al estar platicando, ella me dijo una cosa muy interesante, ¿no? Me dijo, mire, yo no, me dijo, yo considero que Dios existe, me dijo, yo considero que Dios existe. Y me dijo, le mentiría si le digo también que yo soy una practicante religiosa. Es decir, ella prácticamente me dijo, yo no existo en ninguna religión, pero creo que Dios existe. Quizá la postura de muchas personas. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque ella me dijo, pero mire, algo que yo he encontrado como una estrategia dentro de mis terapias y me llamó mucho la atención, digo, fue el invitar a mis pacientes a estudiar la Biblia. O sea, yo no les digo, me dijo, yo no les digo que vayan a una religión. Me aclaró, ¿no? Quizá creía que yo iba a tratar de decirle que los enviara a la religión, pero me dijo, yo no los envío a una religión, yo les invito a estudiar la Biblia. Y si algo yo he encontrado, me dijo, es que la Biblia produce paz. El mensaje que encuentran en la Biblia produce paz, les da tranquilidad, les da calma. Y por eso es que es algo que yo hago constantemente. Y me llamó mucho la atención eso, la verdad, Heidi. Porque, o sea, hay personas que no son practicantes religiosos, que a lo mejor su fe en Dios no está muy bien cimentada, pero que el simple hecho de abrir este libro y de empezar a leerlo les transmite paz, ¿no? O
sea, y no creen plenamente en Jesús. Entonces, ya de por sí este libro tiene algo muy especial, ¿no? Entonces, creo que desde esa parte es muy interesante, muy importante entender que la Biblia produce eso, ¿no? Produce paz y que pues es algo que nos conviene. Digo, muchas personas vivimos sin paz. Ahora, hay un versículo, Salmo 119, 105, tú lo conoces, ¿no? Que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino, ¿no? O sea, es como si imagináramos un lugar oscuro y pues la linterna es fácil, ¿no? Es clave. Bueno, ahora es el flash del teléfono, pero la luz, ¿no? Es eso que nos invita a saber qué hacer. Y eso es la Biblia. Creo yo que la Biblia es una guía de vida. Digo, encontramos la experiencia, Heidi, de muchas personas que han vivido muchas situaciones similares a la nuestra, que han estado en escenarios parecidos a lo que hemos vivido tú y yo, y que han encontrado soluciones, ¿no? Es como cuando nos dicen, o sea, escucha el consejo de alguien, ¿no? Ve la experiencia de otra persona para que no vuelvas a repetirlo. Bueno, la Biblia está llena de consejos de personas que confiaron en Dios, que siguieron la voz de Dios, y también hay consejos, Heidi, de personas que no escucharon la voz de Dios y que dijeron, ah, pues la regué, ¿no? Entonces, la Biblia es eso, es una luz, es una guía, son consejos, es sabiduría, son principios claves que nos van a ayudar a vivir correctamente, a no equivocarnos, sobre todo. Entonces, pues creo que es eso, es una luz, es una guía, ¿no? Sí, yo también justamente estaba pensando, o sea, en esta pregunta y vino a mi mente el versículo de Salmo 119, es que es una luz, y justamente es cuando a veces he tenido que tomar decisiones y no sé qué hacer, entonces creo que vengo a la Biblia y es como, de alguna manera siento que me ayuda mucho a guiar por, pues, por tomar una buena decisión y creo que es lo que ayudaría a todos en tomar buenas decisiones, guiados obviamente a leer la Biblia. Y eso que acabas de decir es algo fundamental, perdón que te interrumpí, porque la vida está llena de decisiones, Heidi. Todos tomamos decisiones todos los días, tanto decisiones muy simples como levantarnos, qué vamos a cenar, etcétera, como decisiones importantes que traen consecuencias a nuestra vida, positivas o negativas. Entonces, creo que todos estamos interesados en tomar buenas decisiones. Creo que sería un poquito, eh, o sea, preocupante si alguien no quisiera tomar una buena decisión. Pero la Biblia es eso, la Biblia es una guía para tomar sabias decisiones. Y pasa eso, Heidi, que decimos, ¿qué hago? Y vamos a la Biblia y encontramos qué hacer, ¿no? Y no es porque la Biblia te diga, oye, tienes que hacer esto, no, pero a través de la Biblia Dios transmite, porque recordemos, la Biblia es la palabra de Dios, es la forma en la que Dios nos habla, ¿no? Así que quería agregar eso, es algo muy importante. Sí, la verdad es que sí. Aquí como reflexión personal viene, ¿cuáles son algunas de las experiencias más impactantes que has tenido al estudiar la Biblia? Ya sea solo con amigos o cómo te marcaron. Fíjate que leer la Biblia para mí representa, Heidi, eh, confirmar todos los días lo que creo. Y sabes, algo que me pasa muy seguido es que yo me sigo sorprendiendo muchas veces de lo que Jesús ha hecho y hace por nosotros. O sea, y es algo que, te digo, gracias a Dios lo conozco desde que era un niño, ¿no? O sea, es algo que he escuchado muchas veces, que me han enseñado muchas veces, que he leído muchas veces, que Jesús murió por mí, que Jesús nos salva, que Jesús es la guía. Lo he escuchado muchas veces, pero Heidi, sigo leyéndolo y me sigo asombrando, ¿sí? Y es algo que, por lo menos a mí, me ayuda a confirmar mi fe. Sabes que hay otro asunto muy interesante. eh, Hay un versículo que por lo menos a mí me gusta mucho, que está en Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, ¿no? Y precisamente esas palabras, no tengas miedo. Sé fuerte, no tengas miedo, no te acobardes, que Dios está contigo donde quiera que vas. Es un versículo que probablemente tú también te sabes de memoria, Heidi, pero que pues no me van a dejar mentir, todos tenemos problemas, ¿no? Y no es fácil tener problemas, no es fácil lidiar con situaciones. Y aunque muchas veces, Heidi, sabemos las cosas, cuando los sentimientos se apoderan de nosotros, perdemos, perdemos. Ya sea cualquier tipo de sentimiento,
el amor, a veces el amor nos ciega, ¿no? Dirían por ahí, nos hace tomar decisiones que luego decimos, ¿por qué hice esto, no? Pero no solamente pasa ahí, pasa con el miedo. A veces tenemos miedo y no sabemos qué hacer, ¿no? Y este versículo y estudiar la Biblia nos ayuda a entender que los sentimientos no deben de imponerse sobre nosotros. La Biblia nos ayuda a recordar que por más que nuestro sentir sea uno, hay alguien que está detrás de nosotros. Y eso, por lo menos para mí, Heidi, ha sido algo, es para mí lo valioso de la Biblia, que aunque un versículo lo he leído por exagerar 8,000 veces, tengo un problema, lo leo otra vez y hace un efecto muy especial, muy dentro de aquí, que me ayuda, ¿no? Y eso es algo que digo, pues es que es Dios, definitivamente, ¿no? Es Dios. Entonces, por lo menos yo he experimentado eso, que versículos y otro, ¿no? Que no siempre estudio la Biblia, ¿no? Te mentiría si te dijera, no, pues yo estudio la Biblia 24/7, no lo estudio en todo el momento de la Biblia, pero te ha pasado, te lo aseguro, no porque lo sepas, pero estoy seguro que sí, que pasamos algo y se viene a mi mente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? O viene en nuestra mente, porque yo sé los planes que tengo para ti, ¿no? O sea, vienen versículos, porque una vez escuché una frase que me hizo mucho eco. La Biblia o los versículos de la Biblia son la memoria del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros estudiamos la Biblia, Heidi, lo tenemos presente. Y el Espíritu Santo lo que hace en problemas es recordarte algo que estudiaste, ¿sí? Y es como, wow, o sea, Dios me está recordando lo que ya estudié, porque esa es la Biblia, ¿no? Entonces, por eso decíamos, y creo que es una conclusión muy buena, no lo vamos a entender hasta que lo experimentemos. ¿Sí? O sea, tenemos que experimentarlo. Y creo que es una invitación muy especial para todos aquellos. Mira, estoy seguro, Heidi, que todas las personas que dicen, no, es que yo no creo en la Biblia, no, es que la Biblia quedó en el pasado, no, es porque no han dedicado tiempo para estudiar en la Biblia. Probablemente la han leído, cosa que es diferente leer y estudiar, ¿no? Probablemente la han leído, pero estudiar, cuando estudias, te das cuenta que la Biblia no es cualquier cosa. Sí, la verdad es que sí. Creo que a veces también cuando tomamos decisiones, pues, que tienen que ser en el momento, no es como que vayamos a abrir la Biblia en ese momento, sino es importante de que lo que estudiamos, justamente como dijiste, hace eco en nuestra mente y ahí es donde nos ayuda Jesús, Dios, para tomar esas decisiones que deben ser rápidas, ¿no? Definitivo. Para finalizar, pues, ¿con qué se queda con este episodio, pastor? Muchas cosas, pero te diría lo siguiente, creo que lo podría decir de dos formas, si me permites. Uno, para aquellas personas que tienen dudas en la Biblia. Yo te diría, si tú estás escuchando, si tienes duda, te diría, experiméntalo. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia, si tú le encuentras diferencias a este libro y con otros, vas a encontrar muchas y te vas a dar cuenta con las simples diferencias que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, estúdialo, dedica un tiempo, si no estás muy seguro, si crees que no va a servir, hazlo como Iván Panín, que te dije hace rato. Lo hizo con la intención de criticarlo y terminó convenciéndose. Pero hazlo, inténtalo. Si tú buscas evidencias históricas, arqueológicas, vas a encontrar demasiadas. Pero inténtalo, dale una oportunidad. Te reto a que lo intentes. Esa sería para una lección. Y otra, para los que creen, para los cristianos. Cualquiera sea tu religión, si eres cristiano, quiero decirte que la fe se basa en este libro. Nosotros no podemos decir que creemos en Jesús si no dedicamos tiempo a estudiar este libro. Y no basta con lo que hice en el pasado. Necesitamos todos los días hacerlo. Si nuestro ejemplo es Jesús, porque somos cristianos, acuérdate lo que hacía Jesús. La Biblia dice que muy de mañana se despertaba a orar y estar en comunión con Dios. Es decir, saber lo que dice la Biblia. Si Jesús pudo decir tantos versículos, recordar y enseñarle, eso que dijimos hace rato, ¿no? Que les enseñó Moisés, los profetas, no lo hizo porque Jesús era Dios. Lo hizo porque él dedicaba tiempo a estudiar la palabra de Dios también. Entonces, quiero invitarte a que no solamente creas en Jesús, no solamente creas que la Biblia es correcta. Yo quiero invitarte a que si tú eres cristiano, dediques tiempo a estudiar la Biblia. Si nosotros no estudiamos la Biblia todos los días, difícilmente vamos a poder confiar en los momentos difíciles. Así que te invito a ti también a que la estudies. Estúdiala y no te des el lujo de iniciar un día sin estudiar la Biblia.
Sí, la verdad es que sí, me acuerdo que muchas veces nos dicen, es como un celular, ¿no? Lo puedes cargar y ya duró 100% la carga, es como ya leíste la Biblia, pero ¿qué pasa con el celular? Pues se va descargando poco a poco mientras lo Es seguimos correcto. usando, ¿no? Entonces, así es también nuestra vida, de que por más que ya hayamos como tenido, de que ya oramos en la mañana, pero no, o sea, necesitamos orar constantemente en el transcurso del día, pues para estar a salvos, ¿no? Para no sabemos lo que pueda ocurrir, entonces, pues debemos estar en constante comunicación con Dios siempre. Es correcto. Y solamente déjame agregar algo rapidito. No basta tampoco con escuchar de que, no, que fulanito de tal me dijo, no, que fui a la iglesia y en la iglesia estudié la Biblia porque estaba en un sermón, o estaba en una reflexión, o alguien me dijo, eso sirve, pero no es necesario, no es lo único necesario más bien. Lo realmente trascendental es que tú por tu propia cuenta te pongas a estudiar la Biblia, ¿sí? Porque todos los que estamos aquí somos humanos. Nosotros podríamos bien, que no lo hacemos, ¿no? Pero podríamos bien ponernos aquí y decirte, la Biblia dice esto, esto y esto y esto y esto, cuando puede ser que no diga eso, ¿no? No lo hacemos nosotros, cabe aclarar. Pero por eso, repito, es importante que cada quien de forma personal, no por YouTube, no por la iglesia, no, cada quien de forma personal dediquemos tiempo a la Biblia. Sí, es que justamente cuando nosotros pasamos por algunas situaciones y que vamos a la Biblia, es como, siento que la Biblia me está hablando a mí, justamente es por algo lo que estoy viviendo y aquí nos damos cuenta que aunque fue escrita mucho tiempo atrás, la Biblia nos sigue hablando también para estos tiempos, ¿no? Claro, Pues definitivo. sí, muchas gracias, Pastor, por acompañarnos. ¿Le parece que finalicemos con una oración? Claro que sí, Heidi. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por acompañarnos. Gusto en conocerte, saludarte. Saludos a todos los que están ahí y no olviden estudiar la Biblia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque tu infinito amor, tu misericordia lo vemos constantemente en nuestra vida. Y hoy, Señor, hemos estudiado, hemos reflexionado acerca de la Biblia. Y, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a recordar la importancia de estudiar la Biblia, Señor. Gracias porque has puesto este libro para que sea una guía para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia podemos conocerte a ti, podemos encontrarte, Señor, podemos saber que no estamos solos. Padre, probablemente hay más de una persona que al escuchar esto venía con dudas, venía con, no sé, algún conflicto, pero Señor, ayúdale a recordar que la solución está en ti, que en la Biblia podemos encontrar la respuesta. Señor, quiero pedirte también que cada uno de nosotros que somos cristianos, que creemos en ti, podamos entender la importancia de estudiar la Biblia todos los días. Que, Señor, entendamos, Padre, que no solamente basta con escuchar lo que nos dicen, sino que al estudiar nosotros la Biblia vamos a poder escuchar propiamente tu voz. Y, Padre, tú tienes siempre la respuesta, la solución a nuestros problemas. Así que pedimos que nos ayudes a encontrar, que podamos escuchar esa voz a través de la Biblia. Que en la Biblia podamos encontrarte a ti, Señor, porque la Biblia funciona como eso, como un medio para conectarnos contigo. Así que, Señor, quédate con cada uno de nosotros, con cada uno de los chicos que están estudiando y escuchando este podcast. Y que, Padre, tu bendición nos acompañe donde quiera que estemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. La verdad es que fue muy interesante. Los vemos en la próxima semana en nuestro nuevo episodio, ya el 11º, que lleva por título El infierno. Es como lo pintan en las historias, no te lo pierdas. Te esperamos el próximo viernes. Gracias, adiós.